Tras más de 20 siglos de ocupaciones extranjeras, los israelíes y los palestinos reclamaron sus territorios históricos y la Organización de Naciones Unidas aprobó en 1948 un plan para crear un Estado israelí y otro palestino, pero los países árabes se opusieron. Luego de un año de guerra entre unos y otros, se proclamó un cese al fuego y un acuerdo provisional de fronteras conocido como la Línea Verde, con la que se limitaba el territorio de Israel y a Jordania se le entregaba la zona de Cisjordania, incluyendo el lado oeste de la ciudad milenaria de Jerusalén, y a Egipto la Franja de Gaza. No obstante, los problemas siguieron. El Estado de Israel alegó que era constantemente atacado por los países árabes vecinos y lanzó una ofensiva militar en 1967 y ocupó las zonas de Cisjordania, Gaza, península de Sinaí, alturas de Golán y el este de Jerusalén. En 1982, Israel devolvió la península de Sinaí a Egipto y en el 2005 la Franja de Gaza a los palestinos. En el 2006, el grupo terrorista Hamás apostó por ser una fuerza política y ganó las elecciones en Gaza. Desde entonces, ejerce control en la zona y organiza ataques repentinos contra Israel. Soy periodista. Hola, buenos días, buenas noches a todos, a nuestros usuarios que están aquí, están en todo el mundo. Estamos en la sala de redacción de Diario de las Américas para discutir un tema que a los que hayan llegado un poquito tarde y no vieron el intro es sobre el tema muy en este momento de actualidad y que ha sido de actualidad desde hace 70 años, el conflicto árabe-israelí, pero sobre todo en este momento lo que generó una nueva discusión, que es primero la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y lo segundo, pues también con el mismo país, con Estados Unidos, el retiro de ese país de los acuerdos nucleares con Irán. ¿Estás en vivo? En este momento tenemos para discutir este tema pues a tres invitados, digamos, excepcionales. Primero que todo, empezamos con el cónsul de Israel en la Florida, en Miami y también en Puerto Rico, el cónsul Lior Hayat. Tenemos al abogado y portavoz del Consejo para las Relaciones Islámico-Americanas, Wilfredo Ahmed Ruiz. Mucho gusto. Tenemos también a Juan Dirsi, por supuesto. Él es el director asociado del Instituto Arthur Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos. Está Jesús Hernández y quien les habla, Sergio Tálora. Nosotros somos del equipo periodístico de Diario de las Américas y vamos a estar, moderando esta conversación. Y le cedo la palabra a Jesús. Muchas gracias. Señor cónsul, buenas tardes, bienvenidos todos. La semana pasada tuvimos la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. ¿Qué verdaderamente sucedió en la Franja de Gaza, donde según reportan los medios hubo 60 palestinos muertos y más de 2.000 heridos? Bueno, primero hay que separar las dos cosas porque no hay nada que ver uno con el otro. Celebramos la apertura, la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, la capital del Estado de Israel y del pueblo judío, y creo que eso es lo que esperamos de nuestro aliado y amigo Estados Unidos, de tener su embajada, su representación en nuestra capital. Paralelamente, desde hace más de 2 meses que el grupo terrorista Hamás, que controla la Franja de Gaza, organiza manifestaciones con un objetivo muy claro, es romper la frontera entre la Franja de Gaza e Israel y entrar con sus tropas terroristas al territorio israelí. Ahí en el lado israelí están los soldados israelíes defendiendo
territorio israelí, la soberanía del Estado de Israel, y entre los 60 muertos, el mismo grupo terrorista Hamas admite que 53 de ellos son miembros activos, quiere decir terroristas, que murieron. Es decir, de los miles de personas ahí, murieron 60, por lo menos 53 de ellos son terroristas. Quiere decir que nosotros hacemos, o los soldados hacen exactamente lo que esperamos de ellos: defender el territorio israelí, los ciudadanos de Israel, de los terroristas, del grupo terrorista Hamas, que quieren romper la frontera, entrar en el territorio israelí, y no quieren entrar solamente para estar, quieren entrar para asesinar ciudadanos israelíes, y lo dicen todo el tiempo. Bueno, a propósito, o sea, de esa situación ahí en esa área, ¿cómo se vería el tema de Siria y Líbano y además Palestina, es decir, los territorios ocupados, Cisjordania, con esta situación? O sea, ¿complica más la situación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué perspectiva tienen? Bueno, buenas tardes a todos. La situación es compleja, es muy compleja, y hay asuntos que se entrelazan, aunque el honorable cónsul trató de no enlazarlos, ¿verdad? Sí tiene que ver las protestas en Gaza con el establecimiento de la embajada americana. ¿Por qué? Porque el asunto del Estado palestino no ha sido solucionado. Hay varias cuestiones en disputa, entre ellas algunas de las cosas que acabas de mencionar. ¿Cuál va a ser el estado del margen occidental, con los más de 500,000 de personas que viven en asentamientos ilegales allí, que se continúan expandiendo constantemente? ¿Cuál va a ser la situación con Gaza, con el bloqueo aéreo, marítimo, terrestre que tiene por parte del Estado de Israel? ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cómo va a resolverse la comunicación entre Gaza y el margen occidental en la eventualidad de que haya un Estado palestino? Y lo más esencial es si en realidad Israel tiene un doble discurso que le dice al mundo: nosotros interesamos y queremos y deseamos que hayan dos estados viviendo, uno palestino y uno israelí, viviendo al lado, cada uno en paz, mientras internamente Benjamín Netanyahu tiene un discurso de que no, que aspira a lo que es el Gran Israel, que el Gran Israel es que el Estado de Israel sea y contenga y sea parte del Estado de Israel el margen occidental también. Así que eso está en disputa. Y otra cuestión que está en disputa, y lo reconoce la comunidad internacional, no solo yo, es el asunto de cuál va a ser el futuro de la ciudad de Jerusalén. Si Jerusalén Oriental se va a reconocer como parte del futuro territorio palestino, es un asunto que la comunidad internacional no ha resuelto. Dicho sea de paso, la ciudad de Jerusalén no está dentro de la zona de la franja, lo que se llama la zona verde, que es la que la comunidad internacional trazó como los límites territoriales del Estado de Israel, más el Estado de Israel se sigue expandiendo fuera de esa línea territorial, y el asunto de Jerusalén, al Estados Unidos mover su embajada a Jerusalén, sacó o saca de cierta manera de la mesa de negociación entre palestinos e israelíes, que son los que deben dilucidar eso y tomar una parte unilateral diciendo: de Jerusalén no hablemos, porque ya yo estoy poniendo mi embajada americana en el territorio de Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, y eso es algo que está en disputa, y como está en disputa, pues obviamente va a traer la animosidad y la inestabilidad que hemos experimentado estos días. Sí, quiero responder algunas cosas, porque primero, el hecho que ustedes esperan que cualquier cosa que los palestinos no les gusta, la respuesta es violencia. Eso es una cosa, es exactamente la política de un grupo terrorista. Ellos no les gusta que Estados Unidos pone su embajada en Jerusalén, la respuesta es violencia. Y la respuesta de los medios de comunicación internacionales, sí, claro, es lo que hacen los palestinos. No les gusta una política del presidente Donald Trump, la respuesta es violencia. No le gusta la política del gobierno de Israel, la respuesta es violencia. Es como una cosa que da legitimidad al terrorismo, porque obviamente si ellos quieren negociarlo, hablar con eso, hay manera de hacerlo. Por 10 años los palestinos niegan
cualquier tipo de negociación. Es más, Israel ofreció partes de Jerusalén a los palestinos 2 veces, en el Camp David y en Anápolis. En ambos casos, incluyendo la ciudad antigua de Jerusalén, los que estuvieron en Jerusalén saben que partes de esa ciudad antigua de Jerusalén, el lugar más sagrado para el pueblo judío, han sido parte de lo que Israel ofreció como parte del futuro Estado palestino, y la respuesta ha sido no de parte de los palestinos. Así que no es una cuestión de dónde está la embajada de los Estados Unidos, no está la cuestión donde está una decisión de reconocer o no reconocer Jerusalén como capital de Israel, que siempre ha sido. La cuestión es si los palestinos realmente quieren una solución de 2 estados para 2 pueblos. Hasta hoy los palestinos negaron cada oportunidad que tenía para llegar a esa solución. Cada vez que podíamos llegar hacia la paz, los palestinos, entre la paz y la violencia, eligieron terrorismo. Juan, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, primero quiero felicitar al Diario de las Américas por esta iniciativa de convocar a esta conversación, que creo que aporta sin lugar a dudas al diálogo sobre un tema que es tan importante y tan desconocido a veces para la gente en el sur de la Florida. Segundo, quiero felicitar a Wilfredo porque acepta sentarse en esta conversación con el cónsul general de Israel, lo cual habla de un nivel de diálogo y de compromiso que no se ve generalmente en muchos líderes en la comunidad musulmana, con lo cual quiero felicitarte, quiero agradecerte de que seas parte de esta conversación, porque la única forma de solucionar este conflicto es dialogando, entendiendo que hay diferencias, entendiendo que las voces no van a coincidir en muchas de las opiniones, pero que si no hay diálogo no hay posibilidad de resolver el conflicto. Y una pequeña observación sobre lo que decía Wilfredo antes del tema de Jerusalén. No sé cuántas veces has tenido la oportunidad de estar en Jerusalén. No, yo traté de ir, no me dejaron entrar. Ok, bueno, lamentable. Esperemos que puedas entrar la próxima vez. Pero la ciudad de Jerusalén, en realidad donde está la embajada de Estados Unidos, donde está el Parlamento israelí, donde está la casa del primer ministro y la casa del presidente, son zonas que están dentro de la línea verde, que jamás fueron disputadas por la comunidad internacional y que desde el plan de partición de Naciones Unidas corresponden al Estado de Israel. Con lo cual no hay discusión de nadie que esos territorios pertenecen a Israel. La discusión es sobre la parte oriental o sobre la ciudad antigua, pero la parte occidental de Jerusalén históricamente fue parte del Estado de Israel y no existe un reclamo internacional sobre la soberanía de esos territorios. Claro, y lo que sucede, y perdóneme, y lo que precisamente sucede es que ese discurso de Juan no se refleja en la política de Israel, porque aquí él dice que sí hay una zona en disputa, igual dice el cónsul que hay una disputa, hay que debe haber diálogo, que en una ocasión histórica sí Israel puso sobre la mesa la posibilidad de que Jerusalén Oriental o algunos territorios de ella fueran parte del futuro Estado palestino, pero eso precisamente lo que deja abiertamente evidenciado al público que está Jerusalén en disputa. Y digo una doble rasero, un doble discurso, porque así aquí se demuestra un cierto grado de apertura, es una situación que se puede dialogar, pero el discurso en Israel es totalmente distinto, donde dice Jerusalén es una ciudad indivisible donde no cederemos ni un ápice, y no tan solo eso acompañado del discurso de Netanyahu que dije anterior, de la aspiración de que Israel se expanda y expanda su frontera. Sí, lo ha dicho muchas veces públicamente. Netanyahu ha dicho que aspira a Samaria, de que sea parte de Israel, o miento. Él lo ha dicho abiertamente. No es cierto. Es la verdad, él lo ha dicho en una ocasión, muchas veces. Las Naciones Unidas, un discurso que dio Netanyahu en la Asamblea General, en el mismo momento estaba Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Palestina, en ese mismo edificio. Él dijo abiertamente, y lo pueden ver en los archivos de las Naciones Unidas, estamos dispuestos a negociar todo, vamos a negociar. La respuesta de los palestinos siempre es no. Y voy a agregar una cosa más, porque hablamos aquí de 2 cosas. Hablamos del Samaria y Judea y Samaria, que está Jerusalén como parte de eso, pero también hablamos de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, que Hamas dice que la única solución es matar todos los judíos y a todos los israelíes. ¿No? Y Hamas es una organización terrorista y está clasificada como tal. Pero decir que los 1.7 millones de palestinos que viven en Gaza son Hamas es totalmente falso. Es más, esos ciudadanos son víctimas dobles. Son víctimas de un Hamas que los utiliza y los abusa. Son víctimas también del Estado de Israel, que
desde mi punto de vista, asesinó a ciudadanos inocentes desarmados mientras estaban sitos en Gaza. ¿Cuántos cohetes salieron de Gaza para Israel esta vez? Ninguno. ¿Cuántos tiros salieron de Gaza hacia Israel esta vez? Ninguno. Mientras tanto, en un solo día, 62 palestinos muertos, pero llegaron a 100. 53 son no hubo miembros de cohetes. Hamás. No hubo cohetes, no hubo tiros. Mataron a la gente de Gaza en Gaza. Vamos Hay a tratar a ver si podemos un poco organizar y No, está organizado. Lo que pasa es que hay que darle... Me deben dar el doble de tiempo, de dos representantes de una visión. O sea, si lo hacemos muy democráticamente, en realidad no resulta democrático. Espérate, porque hay un punto importante acá, y es, digamos, cuando el mundo pudo ver que iba a haber paz entre Israel y Palestina, que fueron los acuerdos de Oslo. Con el tema de lo de Jerusalén, de la embajada en Jerusalén, y con el tema de Irán, esos acuerdos de Oslo quedan totalmente destruidos, quedan entre paréntesis. No hay la posibilidad de que pueda recuperarse algo de esos acuerdos. En mi opinión, Oslo ha desaparecido. Estamos, yo creo que en una tábula rasa donde si las partes se sientan a negociar no va a tener un precedente de que dijimos en Oslo esto, se ha ido, como decimos, manga por hombro. Yo creo que siempre, y es la esperanza del pueblo de Israel y es la esperanza del pueblo palestino, de que se puedan sentar a negociar esto. Lo que pasa es que la corrupción en Palestina también y el pillaje que hay en Palestina obstaculiza los intereses del pueblo palestino también de aspirar y tener a su Estado. Eso mezclado con la corrupción de Netanyahu, que dicho sea de paso está enfrentando casos criminales, él y su esposa en Israel, esa corrupción que también trata de alguna forma encubrirla con estas políticas un poco más agresivas del Estado de Israel, como lo vimos en esta última confrontación, para distraer la atención de que las acusaciones criminales que hoy tiene que enfrentar en la justicia israelí. Bueno, creo que primero hablamos de Oslo. Yo no sé, los acuerdos de Oslo todavía son la base de las relaciones entre Israel y el pueblo palestino. Y va a seguir siendo esa situación, la realidad en el terreno es que la autoridad palestina existe en Judea y Samaria por los acuerdos de Oslo. Sin los acuerdos de Oslo no existe ningún control de la autoridad palestina hacia la educación, hacia la salud, hacia la economía y otras cosas. Creo que los acuerdos de Oslo eran un inicio de un proceso de paz. Creo que terminó su parte en ese proceso y ahora tenemos que llegar a otro nivel. Y el otro nivel es que todos sabemos cuál será el fin de ese proceso, que es, y vuelvo a decir, 2 estados para 2 pueblos. No es solamente la solución de 2 estados. ¿Por qué pongo el énfasis en la segunda parte? El Estado palestino, el futuro Estado palestino va a ser 100% palestino. En la Franja de Gaza, en partes de Judea y Samaria, van a vivir solamente palestinos, no va a vivir ningún judío, ningún israelí. Ahora mismo hay medio millón. Ningún israelí hemos visto en la Franja de Gaza. Los hermanos occidentales viven más de medio millón de israelíes. Hace 13 años Israel salió de la Franja de Gaza, no dejó ningún soldado israelí en la Franja de Gaza, ningún ciudadano israelí en la Franja de Gaza, ninguno. Y eso es en esa teoría, y lo hemos ¿Y el margen occidental? Lo hemos hecho con Egipto. Para llegar a la paz, Israel pagó un precio enorme. Salimos de la península de Sinaí para llegar a la paz. Salimos de la Franja de Gaza porque pensamos que... ¿Y del margen occidental? Y vamos a hacerlo bajo un acuerdo, no vamos a hacerlo. Y el problema que hemos hecho en Gaza es que pensamos que la autoridad palestina va a tomar control de esa zona. Podría ser un paraíso de los palestinos, la primera vez que tiene un territorio controlado 100% por los palestinos. Terminó siendo un territorio terrorista, controlado por una organización terrorista. Hay 7 organizaciones terroristas más ahí. Y es cierto, los ciudadanos de Gaza, los palestinos de Gaza, son víctimas de Hamás. La única manera de resolver el problema de los ciudadanos de Gaza es quitar a Hamás de ahí. Y al público, dígale del margen occidental, explíquele al público. La autoridad palestina que
que quería entrar a la Franja de Gaza. La última vez que lo ha hecho, casi mataron al primer ministro palestino entrando a la Franja de Gaza. No los israelíes, los mismos palestinos casi lo mató. Creo que el señor Dirsi quiere opinar. Sí, primero que creo que hay mucho más entendimiento y de acuerdo en esta mesa del nivel de discusión que se ve en la Cámara. Creo que estamos todos de acuerdo en que la única solución es la necesidad de tener dos estados. Un estado judío, el Estado de Israel, y un estado árabe para los palestinos. Y esta tiene que estar la base de la solución. Pero Juan, hay un segmento... Déjame terminar. Claro. El gran problema acá es, primero, ¿dónde está el liderazgo? ¿No? ¿Dónde está el liderazgo? Sobre todo, un liderazgo que se comprometa a hacer a resignar, ¿sí? Que se comprometa a que no va a tener el 100% de lo que reclama. Y cuando uno ve en la televisión palestina donde a los niños se los indoctrina y se le dice vamos a matar judíos hasta que no liberemos el 100% de la tierra palestina, no hay posibilidad de buscar un acuerdo. Cuando yo envío a mi población el mensaje de que no voy a resignar nada porque me corresponde todo, o cuando envío a la población civil y terroristas a penetrar en territorio israelí, como hizo el Hamas la semana pasada, para entrar a atacar y a matar judíos que viven del otro lado, no es posibilidad de que esa gente acepte una resolución. Aquí tenemos que entender y lo que tú planteabas antes, Wilfredo, de esta comparación o proporcionalidad que murieron 65 palestinos y ningún judío. Es repugnante esa apreciación. Porque ¿qué? Si hubieran muerto 60 judíos, entonces estaríamos bien y estaríamos aceptando. Si estuvieran armados los que mataron, sí, estuviera bien. No hay proporcionalidad en la guerra. Claro que no. Cuando Estados Unidos fue atacado en Pearl Harbor por los japoneses, Estados Unidos no contestó atacando una base naval de Japón en el medio del Japón. Contestó entrando a la guerra y tirando 2 bombas atómicas para terminar con la amenaza japonesa. Ese argumento de que si mataron uno tengo derecho a matar uno, ese no es el argumento. 5, es inadmisible en la realidad y desde el punto de vista moral es totalmente inaceptable. Pues ¿dónde está la moralidad de matar a gente que está desarmada en su tierra, Juan Dirsi? Están desarmados y en Gaza. Ninguno lo mataron en Israel, ninguno lo mataron con un cohete y ninguno lo mataron disparando. Por eso es que están llevando a Israel hoy día a la Corte Internacional de Justicia, no los palestinos, el resto de los países del mundo diciendo mataste inocentes. Los celebraron soldados. Si tú tienes un grupo de 4.000 los celebraron. Pero permítame. No, permítame, Juan. Entonces eso te da derecho, a matar a todo el mundo. Americano los va a dejar entrar a la frontera animosamente. Los que mataron fueron terroristas. Sí, inclusive el niño de 8 meses era terrorista. El niño de 8 meses era terrorista murió también. En un hospital de Gaza, no era terrorista. Asfixiado con los gases lacrimógenos. Tú tienes hijos. Sí. Sí, yo tengo 3 y yo hijos. Protesto en mi tierra cuando me da la gana y digo y grito lo que me da la gana en mi tierra. Eso hacían los palestinos cuando los asesinaron en Gaza. Esta vez, yo no te estoy diciendo que en otras ocasiones hayan cometido actos terroristas. No, si hay y han tirado cohetes, y eso sí justifica lo que dice Juan. Si tú me tiras un cohete, yo no te voy a tirar un cohete, yo tengo derecho a defenderme. Y eso sí ha pasado. Pero ¿dónde están los cohetes en esta ocasión? ¿Dónde están los cohetes? Espérate. Sí, dale. Un segundo de silencio. Adelante. Voy a decir 2 cosas. Sí. Hamas mismo dice que 53 de los muertos son miembros de Hamas, quiere decir terroristas. Tú lo has llamado una organización terrorista. Una organización terrorista organiza una manifestación que tiene como objetivo romper la frontera y entrar. ¿Qué vamos a hacer? Esperar hasta que nos entra, nos mata y después decimos, ahora tenemos el derecho de hacerlo. No, tenemos derecho de la autodefensa. Voy a hablar un minuto. Un tiro en la cabeza por una pedrada. El que tira una pedrada lo responde con un tiro en la cabeza. Pero es que eso no es cierto. Esa es la realidad. No, eso es la realidad. Mataron gente tirando piedras. No es cierto. Mataron gente que no estaba tirando nada. Pero no, es que esos son los hechos. No podemos hablar de hechos alternative facts. Aquí no hay alternative facts. Mienta sobre yo no le hago caso a Hamas. De otros como el bebé de 8 meses. Yo primero hablo con los padres. ¿Quién trae un bebé de 8 meses a una zona de guerra?
¿Quién lo hace? Eso no es una zona de guerra. Es una zona de guerra. No. Esa manifestación Claro que que lleva es una 2 zona de guerra. meses es una Claro, zona de claro, guerra. claro. Segundo, y eso lo voy a decir muy claro, tenemos información que esa bebé murió de otra cosa y al morir ellos, para razones de propaganda, decían que morían en esa zona. Así que hay 2 opciones. O que llevaron un bebé a la zona de guerra o que mintieron, y eso es lo Eso que no es una estamos zona viendo. de guerra. Es una zona de guerra No, porque hay... Porque la declaró Israel, zona de guerra. ¿Quién ha declarado eso una zona de guerra? Porque jamás lo declaró, porque él dijo que vamos a romper la frontera. Eso es guerra, un acto de guerra. Romper la frontera es guerra. Si lo haga, Yo creo que no hay discusión. Canadá, O sea, Israel llevar a es un una bebé zona de a una guerra. manifestación de 40.000 personas, donde la idea es penetrar y atacar al enemigo, donde Es la idea una- es quemar, tanta... pero miren esta irracionalidad. Escúchame, Dirce, dame una Lo que oportunidad. busca es que le pase algo al bebé, es muy tranquilo. Cuando tú es muy dices, claro. venían la gente... Es muy claro. Pero Por eso. déjame cerrar el Oye, pensamiento, por Pedrito, favor. Pedrito. Cuando dicen la intención de la gente de Gaza era penetrar la frontera, la gente que nos está escuchando quizás está pensando que ahí viene la gente de Gaza con tanques, con cohetes, con metralladoras, a penetrar la frontera del ejército más poderoso de todo el Medio Oriente de Israel. No Así vamos se a pedir penetra una disculpas. potencia. No vamos a Así pedir se penetra. disculpas por ser No digan, poderosos. no, Somos poderosos no porque el digan que enemigo van a quiere penetrar matarnos. una frontera del... Vamos a ir para la próxima pregunta para poder ahorrar tiempo, Ok, porque claro. si no se nos va a complicar la cita. Y se quedó en el tintero no hablar nada, no habló el cónsul de la que pasa en el margen occidental, Es con los más de medio millón de judíos que siguen colonizándolo. De eso no le habló al público, el público quiere saber. Sobre los temas recientes con respecto que eso es a lo reciente. que sucedió con la embajada de Estados Unidos que ha sido movida hacia Es que mientras tenemos este programa, hay los asentamientos judíos en el margen occidental se siguen expandiendo. Eso es un tema contemporáneo. ¿Por qué dicen ese discurso de que yo quiero la paz, que nuestra intención es dejarle Palestina a los Voy a tener palestinos? que responder, si me dan, si alguien, son todas esas Pues claro. acusaciones. Primero Es que es entiendo, real. Pero me deja responder. Claro, por favor. Dígale al Primero público. entiendo perfectamente por qué prefiere hablar del margen occidental. Porque es una Judea y realidad Samaria, también. Y no hablar de los terroristas de Gaza, porque es un punto débil para el lado palestino No. defender a los terroristas como lo has hecho. Yo no lo he hecho, yo empecé este discurso Acá- diciendo que jamás era un grupo terrorista y lo que he después- condenado es el asesinar a gente desarmada. Déjame terminar. Y estás defendiendo, después de decir que son terroristas, estás defendiendo una organización terrorista. y No, sus jamás. actividades No pongas palabras en mi boca porque el público me está viendo. Yo jamás en mi vida he defendido jamás. No, jamás, ni Hezbollah. Así que no diga eso en el público. Ahora mismo No me diga estás eso. defendiendo, Jamás. Yo he servido a las diciendo que Fuerzas son Armadas de este civiles, país. que No. son Que civiles, mataron no a son civiles. No, No, yo no son dije que jamás era terroristas. civiles. Yo dije que Segundo, mataron a civiles. En 2 ocasiones, y ya lo he hablado antes, Israel ofreció una retirada de 100% de la franja. Pero hable de hoy, hable de hoy. No, pero las 2 veces que Israel lo ofreció, los palestinos dijeron que no. Entonces ofrecemos otra vez y los palestinos van a decir que no y tú... Y la vas a solución decir, es y ir a ahora sí, colonizarte. y ahora sí, no. Primero lo que hay hace que Israel. poner los hechos. Judea y Samaria, como van a llamarlos en otros nombres, son tierra de la historia de mi pueblo. Mi pueblo nació en esa los tierra. palestinos no existen nunca. No hablé de los palestinos, hablo de mi pueblo. Nos llamamos judíos porque venimos de Judea. Eso es la historia de mi pueblo. Si los palestinos creen que van a sentar y van a negar, no van a negociar con Israel y van a tratar de conseguir el apoyo internacional para romper el Estado de Israel o destruir el Estado de Israel sin que Israel haga algo, bueno, lamento, No creo que sea nosotros el punto. controlamos esa zona, es una guerra defensiva. Israel fue atacada en la guerra de los 6 días en 67 y conquistó esa guerra bajo la ley de guerra del mundo. Esa guerra es guerra en territorio en disputa, no lo conquistamos de los palestinos. Porque la ley internacional no permite que el producto de una guerra tú te hagas de territorio como ha hecho Israel. No es Eso cierto. es contrario. Por eso es que el mundo... Vamos pues, Por favor, un pedido de nuestros lectores, de los que nos están siguiendo. Tenemos un panel de lujo. Queremos aprovechar el tiempo. Hay una serie de preguntas que queremos abordar, por favor. No vamos a centrar el debate en un solo tema, porque son varios los temas de interés. Entonces yo pido, por favor, que sigamos adelante con el cuestionario laboral. Gracias.
Israel se retiró de la Franja de Gaza hace 13 años, creo que fue. Y un año después, bueno, Hamás en aquel momento se transformó en una fuerza política y fue elegido y tal, y desde entonces la Franja de Gaza está bajo control de Hamás. Sí. No se han hecho más elecciones, populares desde entonces en Gaza. Y Hamás no reconoce la existencia del Estado de Israel como tal. Existe la posibilidad, ¿cuál cree usted? Si Israel se retira del resto de los digamos, de Cisjordania, ¿qué posibilidad existe, pudiera haber que sucediera lo mismo, de que tome posesión la fracción más terrorista y que no reconozcan la existencia de Israel y por lo tanto se convierta todo en una batalla? El reconocimiento o no de Israel, quienes únicos lo disputan es Hamás. La organización que hoy representa a los palestinos bajo el liderato de Abu Mazen y ese gobierno palestino sí está abierto a la negociación con el Estado de Israel. Así que no podemos proyectar a un pueblo palestino opuesto a la negociación con el Estado de Israel, porque esa no es la realidad. Salirse de Gaza tienes que cualificarlo, porque si bien se salió el ejército israelí de la ocupación en Gaza, controla todo el acceso aéreo, controla todo el acceso marítimo y controla todo el acceso terrestre, porque aún en la frontera con Egipto es controlada, y lo sabemos, por Israel. Cuando el acceso al mar, el acceso al agua potable, sí, los compran, aunque Egipto no son corruptos y no los compran, que ustedes no tienen controles en la frontera con Egipto. El gobierno egipcio, que son unos corruptos, pero si son un dictador de un golpe militar, un producto de un golpe militar dictador, claro que son corruptos. Igual que Netanyahu es corrupto, por eso lo está acusando el gobierno, precisamente el sistema de justicia lo está acusando de corrupción. El mismo presidente, el primer ministro israelí es un corrupto también, igual que en Egipto. Pero volviendo al tema. El sistema israelí, el hecho que tú o cualquier otra persona lo llama corrupto, no lo hace corrupto. Él está siendo acusado ante un tribunal, tenemos un sistema legal que por pillo, se robó dinero de las elecciones, un pillo. Un corrupto. Ser acusado y ser... él y su esposa, los dos. Pero bueno, ya no terminó ni sentó en un juicio, es una cosa. Está pendiente. Hablamos de un Abu Mazen que dice que está dispuesto a negociar. Abu Mazen, que negó el holocausto, hace 2 semanas otra vez hizo su doctorado sobre la negación del holocausto judío, volvió a decirlo. ¿Sobre qué vamos a negociar con Abu Mazen, que tampoco tiene el poder sobre su mismo pueblo? En las 2 opciones que tuvimos de negociar, los palestinos negaron a firmar un acuerdo de paz. Y le debemos dar la espalda y nunca volver a tratar de hacer un acuerdo de paz. Volvemos a ofrecerlos los palestinos, y vamos a decirlo en voz alta. Los palestinos decidieron hace 10 años no negociar con Israel. No lo decidieron porque tienen miedo de que esa negociación no va a tener éxito. Al revés, los palestinos tienen miedo que la negociación con Israel va a tener éxito. Y ese éxito significa que ellos van a tener que firmar un acuerdo de paz con Israel que va a terminar el conflicto. Y ningún líder palestino está dispuesto a terminar el conflicto con Israel, porque el conflicto con Israel es la razón de ser del pueblo palestino. ¿Cómo va a decir ¿Cómo quiere decir que los palestinos quieren estar ocupados y quieren cada 2 millas pasar por un punto de cotejo? Quieren que le controlen la electricidad, que la controle Israel, el agua potable que reciben la controla Israel, los alimentos que entran los controla Israel, las medicinas que entran las controla Israel, los equipos de construcción que entran los controla Israel? Y respondiendo a tu pregunta, que estábamos hablando de Gaza antes de esta última interrupción, precisamente cuando usted hace referencia a que Israel se fue de Gaza y que se retiró y que ahora la gente en Gaza puede hacer lo que le da la gana, no es cierto, porque cuando te controlan el grifo de agua potable, cuando te controlan cuándo te suben y te apagan la electricidad, cuando te controlan qué medicinas entran y qué medicinas y cuándo entran las medicinas y los alimentos y los productos de construcción, tú estás ocupado. Eso es una prisión abierta. Eso es un gueto gigante de 1.7 millones de personas viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Y cuál es la legalidad de Hamás como representante del pueblo palestino? Ninguna. Si empezamos la discusión hoy diciendo que Hamás es un grupo terrorista.
No, es que ni tan siquiera hacen elecciones desde hace 12 años. Es lo que te digo, la gente de Gaza está sufriendo, por un lado, la agresión israelí de todos los controles que acabo de describirte, más el abuso de Hamas, que tiene un historial no tan solo terrorista, de pillaje, que los dineros que vienen para el pueblo de Gaza se lo roban. Igual hace la autoridad palestina y Abu Mazen, igual hizo la PLO antes también. Son un montón de corruptos. Perdona, entonces, si hay tanta corrupción, ¿cómo se le pueden traer unos territorios a esos corruptos? Se le pueden, porque es la tierra de ellos. Entonces la gente que sea corrupta no tiene derecho a su tierra. Organizar los gobiernos, ¿no? Lo que quiero decir que hay países que sí tienen el poder de llevar a una mesa de negociación a los israelíes y a los palestinos. El principal es Estados Unidos, porque Israel, si no fuera por la ayuda de los miles de millones de dólares de los taxes de todos nosotros que le enviamos para Israel todos los años, el tax tuyo, el mío, el de mi familia, el de mis padres, el de mis hijos, todo ese tax, los miles de millones de dólares, Israel no tuviera en el sitio que está. Así que Estados Unidos tiene el leverage de llevar una mesa de negociación a Israel y tiene el leverage de llevar y conducir y presionar a las partes para una negociación. Le está saliendo letreros en la frente. Quiere hablar hace como 5 minutos. No, porque es muy interesante la discusión, pero de vuelta, creo que tenemos que ir a los temas más grandes que la discusión pequeña. Precisamente hay un tema interesante y es si esto de Irán, lo que acaba de pasar con la salida de Estados Unidos de Irán, puede de alguna manera llegar a una tercera intifada, puede generar un malestar muy grande en las zonas que como hemos visto es una zona de conflicto muy fuerte. Es decir, ¿cómo? Le voy a dar la palabra a Juan, después sigue usted. Entonces, empecemos por acá. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo creo que hay un reordenamiento general en el Medio Oriente. O sea, sin lugar a dudas, acá estamos viendo cómo la teocracia fundamentalista iraní, con un régimen chiita totalmente extremista y fundamentalista y terrorista, porque es el responsable, hace unos días se aclaró oficialmente que el régimen iraní fue responsable de la caída de un avión panameño hace unos cuantos años, más allá del involucramiento de Irán y de Hezbollah en el atentado contra la sede judía en la Argentina en 1994 y contra la embajada de Israel el año anterior. Con lo cual tenemos por un lado a Irán y obviamente a Hezbollah, y en este momento a Siria, que depende de su existencia de Irán y que permite al gobierno de Assad mantenerse fuerte y seguir matando a mansalva a sus ciudadanos gracias al apoyo de Irán. Por ese lado tenemos a esos países musulmanes y por el otro lado tenemos un mundo sunita que entiende que la amenaza del régimen iraní es mucho más grande que lo que implicaba la amenaza de Israel. Entiende que Israel hoy es un socio para la solución del Medio Oriente, que es un aliado que tienen que traer y no un enemigo con lo que es Irán. Dentro de este ordenamiento, primero, ¿dónde quedan los palestinos? Sin lugar a dudas, y lo que hablaba Wilfredo, ¿no? La terrible tragedia del pueblo palestino de no tener liderazgo que le permita solucionar el tema. Por un lado, la organización terrorista Hamas, y por otro lado, el gobierno corrupto de Al-Fatah, que volviendo a la pregunta de Jesús, si hoy convocarían elecciones, pierde las elecciones. Sí. Con lo cual es una tragedia realmente al pueblo palestino de no tener responsables por solucionar este tema. Dentro de este nuevo escenario del Medio Oriente, los Estados Unidos jugando un papel fuerte, un papel de liderazgo, y en las próximas semanas vamos a escuchar cuál es el plan del presidente Trump para solucionar el tema. No sabemos los detalles, no conocemos todavía los que van a hacer. Lo que esperamos es que se pueda avanzar. Hasta ahora, y esto es histórico, siempre reconocido por todos los presidentes americanos, siempre los que abandonaron la mesa de negociaciones fueron los palestinos. Y esa es parte de la tragedia del conflicto. Siempre fueron los palestinos los que rechazaron la propuesta de paz. Yo creo que sí hay que separar el conflicto palestino-israelí con toda su complicidad con lo que está ocurriendo con Irán. Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo nuclear con Irán, y creo que ha hecho una buena decisión, porque ese acuerdo tiene dos resultados. Primero, le dejó a Irán construir una arma nuclear militar, un proyecto nuclear militar en 10 años, que en la historia del Medio Oriente 10 años no es nada. Y el otro lado, y lo más importante, dejó a Irán
ser un jugador muy importante en Siria, y de hecho hoy el gobierno sirio, liderado por el carnicero Bashar al-Assad, que está bombardeando con gas a su propia población, está en poder por las tropas iraníes. El hecho que Estados Unidos cambió esas reglas de juego y mandó un mensaje muy claro: no vamos a dejar que Irán sea una potencia nuclear, es un mensaje muy positivo para el Medio Oriente en general, para Israel en particular, pero también para los países del Golfo Pérsico, para los Arabia Saudita, para Jordania, para Egipto. Esos países entienden muy bien que la línea de división en el Medio Oriente no pasa entre judíos y musulmanes, entre árabes e israelíes, pasa entre extremistas, sean extremistas sunitas o extremistas chiitas, y entre los países moderados. Creo que hemos visto un cambio enorme en el Medio Oriente, un cambio que después puede también hacer un cambio también en el conflicto israelí-palestino, porque los palestinos necesitan el apoyo de los países árabes importantes, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, para volver a la mesa de negociación. Es cierto, entiendo el leverage que tiene Estados Unidos. Yo lo digo hoy en nombre de mi primer ministro. Si hay negociaciones directas con los palestinos mañana, ahí estaremos. Ahí estaremos sentando, hablando con los palestinos. No necesitamos ningún otro lugar. ¿Sabes? La diferencia, la distancia entre Ramallah y Jerusalén es menos de 1 kilómetro. Menos de 1 kilómetro. No necesitamos ir a ningún otro lado. El primer ministro israelí dijo: voy a Ramallah, voy a negociar contigo en Ramallah, si quiere. Sabemos cuáles son los temas de negociación. Sabemos maneras de solucionarlos. Sabemos todo. Si no negociamos, y hasta hoy la decisión de no negociar está en el lado palestino, nunca vamos a llegar a un acuerdo de paz. Bueno, varios temas tocaron. El primero es el Irán como un agente desestabilizador en la política regional. Lo es, y a gran escala. Ha desestabilizado la península arábica, específicamente Yemen, alimentando unas fuerzas guerrilleras en Yemen. Terroristas, ¿se puede decir? Sí, dice guerrilleras porque hay un conflicto entre el entonces gobierno existente y estas fuerzas apoyadas por el Estado de Irán. Hezbollah, apoyado por Irán, agente también. El caso que trajo Juan Dirsi, que es el peor, que es el apoyo incondicional de Irán al criminal de guerra de Bashar al-Assad, que masacrado a la mitad de su pueblo, al igual que su padre. Es una familia de criminales de guerra. Y así que Irán ha encontrado ahora estos tentáculos que en cierta manera no solo amenazan a Israel, amenazan, como acaba de decir, la estabilidad de la región completa. Eso ha provocado en parte a que esta alianza de los países suníes se haya solidificado en los últimos tiempos, y haya incluso ya se comenta de acercamiento de ese bloque con el Estado de Israel para negociaciones en cuanto a los diferentes conflictos que acabo de describir que existen en la región, donde el elemento desestabilizador común es Irán. ¿Cómo hacemos para trabajar con Irán? Pues yo creo que, al igual que el primer ministro británico, al igual que la Comunidad Europea, al igual que la primer ministra alemana, los principales aliados nuestros, todos, sin excepción, excepto Israel, pero de aquellos que estaban en el acuerdo nuclear con Irán, todos se opusieron a que Trump tomara la medida de abandonar el acuerdo nuclear. No tan solo eso, nuestro propio secretario de Defensa, el mío, el tuyo y el tuyo, el de nosotros, los ciudadanos americanos, se opuso a que a Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear. Y yo, como exmilitar que soy, le presto un oído muy particular a nuestro secretario de Defensa cuando le recomienda a nuestro presidente no hacer algo, y aún así él lo hace. Esa es la situación. Así que yo creo que el conflicto con Irán existe, debe confrontarse a Irán de alguna forma,
pero esta forma no fue la idónea. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, no creo que sea lo más conveniente. Quizás Trump quiera y tenga la intención y crea en su capacidad de que las partes en conflicto, los palestinos y los israelíes, sí llevarlos a una mesa de negociación y llegar a un tipo de acuerdo. Pero llevando e inaugurando una embajada en una zona en disputa entre palestinos e israelíes, yo creo que no es la mejor manera de la que el presidente se demostró a los palestinos como siendo, yo puedo ser y tener un rol de liderazgo en traer las partes y yo puedo ser quizás un garante de lo que las partes acuerden. Eso descualificó a Trump en la movida de la embajada. Y la pregunta que debe hacerse nuestro público general, ¿en qué beneficia a nosotros, los ciudadanos norteamericanos, el que la embajada de nuestro país se lleve a Jerusalén? ¿Cuál es el beneficio para los Estados Unidos de América? Que eso es lo que a mí me importa y la prioridad número uno. Cuando estoy aquí sentado, ¿en qué beneficia eso a los Estados Unidos? Eso es lo que ha traído es conflicto. Lo que pasa es que Trump sigue en este modo y enfoque de que estoy en campaña electoral y sigue haciendo estas cosas para avivar unas masas que le apoyaron en su campaña, pero que son cosas hasta cierto punto irracionales en derecho internacional e irracionales en nuestra política internacional. Yo tengo una respuesta que beneficia a veces entre todas las opciones que uno tiene. La mejor opción es hacer las cosas correctas. Jerusalén es la capital de Israel. Es que siempre está en disputa. No, Jerusalén Oriental está en disputa. Pero él puso, en el año 95 el Congreso americano apoyó en forma bipartidista el traslado de la embajada. Eso elimina la disputa entre los palestinos. Existe, Juan dice. Terminar una cosa. El hecho que Estados Unidos mueve la embajada a la capital. ¿Cómo beneficia a los americanos eso? A los americanos, no a Israel, a los americanos. ¿Cómo me beneficia eso? Exactamente. Y a él. Porque Estados Unidos a veces, de tener liderazgo mundial, decide mostrar el camino, cómo deberían ser las cosas. Y deberían ser las cosas el llevar la decisión correcta. Si Estados Unidos crea que Jerusalén es la capital de Israel, ahí tiene que poner su... Ya eso lo ha plasmado, como dijo Juan. Del otro lado, los palestinos en los últimos 10 años, cada año pasan una resolución en la UNESCO, que es una agencia de las Naciones Unidas, diciendo que Jerusalén no tiene ninguna historia y contacto con el pueblo judío. Voy a repetirlo para que los que no lo escucharon lo van a escuchar. Los palestinos en la UNESCO pasa una resolución que dice que Jerusalén no tiene ningún contacto histórico con el pueblo judío. ¿Cómo eso beneficia la resolución de un conflicto? Reescribir la historia, borrar la historia del pueblo judío, y no es solamente del pueblo judío, porque si la UNESCO es la Organización Cultural de las Naciones Unidas, eso no es el Consejo de Seguridad, ni es ningún Estado. No importa, es una decisión lo que te quiero decir, no puedes comparar lo que dice la UNESCO a lo que hace Trump como un gobierno de la nación más poderosa del mundo. La UNESCO es un centro cultural, por Dios. Cuando Trump decidió mover la embajada, dijo, eso no va a cambiar las negociaciones, las futuras negociaciones sobre el estatus final, lo dijo, y es una cita de lo que dijo Trump en su declaración. Pero si borramos en la historia del pueblo judío con el contacto de Jerusalén, borramos también la historia de los cristianos con y de los musulmanes. Claro. Y aún así, cada año los palestinos lo que tratan de hacer es reinventar una historia, borrar el contacto del pueblo judío con el Estado de Israel, con la tierra de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, y eso no es una cosa de discutir, ha sido nuestra capital y nuestro corazón desde hace 3.000 años. La idea del sionismo, la palabra sionismo viene de uno de los nombres de la ciudad de Jerusalén, Sion. El hecho que Trump hizo un paso muy importante de liderazgo diciendo, para llegar a un acuerdo de paz tenemos que reconocer la realidad, y la realidad es que Jerusalén es la capital del Estado de Israel y del pueblo judío. Hasta que no reconocemos la realidad, cualquier acuerdo de paz va a basarse en una mentira y una ilusión que nadie lo ve. ¿Estaría dispuesto
Palestina, la autoridad palestina, a compartir Jerusalén? Eso es parte de la, eso es parte de la negociación. Dicho sea de paso, ellos mismos han mencionado que Israel en un momento dado sí le dijo a los palestinos, hay unas partes de Jerusalén en las que tú puedes tener soberanía. Así que cuando ellos mismos admiten que en algún momento de la historia ellos dijeron, aquí puedes tener soberanía, a los palestinos, pues obviamente es una opción, y lo que eso deja evidenciado es que está en disputa, y en el territorio en disputa nunca estuvo en disputa la parte occidental, que es donde se reconoció la capital. Pero es que ahora mismo estamos hablando de Jerusalén, ahora hablamos de Jerusalén, y no hay Jerusalén A y Jerusalén B. Permítame, porque él habló y tuvo su oportunidad. Wilfredo, quiero reconocer lo que tú dijiste. El gobierno de Israel en sucesivas oportunidades ofreció compartir la soberanía. Sitio en disputa tú vas a construir algo. El liderazgo palestino rechazó la oferta israelí. Eso tiene que quedar bien claro. Lo que está quedando claro es que el público sabe que no rechazó la oferta israelí de solucionar el conflicto. No hay beneficio alguno para los americanos de no tener un liderazgo que haya sido capaz de resignar y de comprometerse para llegar a una solución. Yo estuve en Ramallah durante muchas oportunidades durante los últimos años. Yo traté de ir, pero no me dejaron ir. Las autoridades israelíes no me dejaron entrar. Tentándome con líderes palestinos que aborrecen a la autoridad palestina y aborrecen el Hamas, pero lamentablemente no son capaces de crear un liderazgo alternativo que pueda reconocer el renunciar como parte de la solución. ¿Por qué? Porque, como dije antes, el sistema educativo crea a los judíos con una imagen de monstruo dentro de los palestinos. No, todo eso son excepciones de los extremistas. Y hay extremistas en ambos lados. Igual que hubo soldados que celebraban cuando mataron. Eso no refleja a los israelíes. No se aportó nada. Los soldados que celebraban al matar al palestino, eso no refleja a quienes son los israelíes. Igual estos extremistas que acaban de mencionar, no refleja quién es el pueblo palestino. 100% de acuerdo. Exactamente. El problema es cómo te sacas de encima. De hecho, el sistema de educación de la lo que tú tienes, ¿cómo lo haces? Y eso es lo que falta en el mundo palestino. Pero un líder que diga, voy a aceptar el compromiso, voy a renunciar a la violencia. Y lo que no hace falta, y lo que no hace falta definitivamente es un presidente. Para hacer, o sea, en aras de la discusión, tuvieron a Yasser Arafat como líder de la autoridad palestina en un momento. Nefasto, corrupto, ladrón, asesino y criminal. Eso es un líder. Te voy a decir algo. Eso es un líder. Lo que sí no hace falta es un líder como Trump, tomando decisiones irracionales, no porque yo lo digo, sino nuestros principales aliados y su secretario de Defensa lo dice, cuando abandonó el tratado con Irán nuclear, y también lo dijo el resto de la comunidad internacional y nuestros aliados. ¿Por qué los países del mundo no tienen la embajada en Jerusalén? ¿Por qué Gran Bretaña, Italia, España? Por la presión del mundo árabe. Permíteme, Juan, que te dio oportunidad. ¿Puedo hablar? La realidad es... Gracias. Gracias por interceder. Porque basta que ellos tienen dos y también el mío me quita mi turno, pues muy, muy malo. Mira, cuando los israelíes... No es 2-1, es la razón contra la falta de razón. No, es que la falta de razón es la siguiente. La falta de razón es que tú no puedes tener el discurso que ustedes tienen aquí en el público, alimentando la deseabilidad del Estado, de un Estado viviendo al lado del otro, y a Bibi Netanyahu en sus discursos allí en Israel diciendo que Judea y Samaria son parte de Israel. Eso es contradictorio. Así que ustedes le dicen la aspiración que todos tenemos, que tú legítimamente a lo mejor tienes, y tú también y yo, de que hayan dos estados, pero Bibi Netanyahu le dice a los israelíes, no hay tierra palestina, Judea y Samaria son parte de Israel. Usted puede negar aquí al público si alguna vez Benjamín Netanyahu ha dicho que Judea y Samaria son parte de Israel, o yo miento. Voy a decir dígale, por favor, aproveche y dígale. Pero me deja claro, por favor, lo invito. Yo soy el representante oficial del Estado de Israel. Lo que digo no es mi opinión personal. Mi opinión personal lo guardo para mi opinión personal. Yo hablo en nombre del gobierno de Israel. Apoyamos la solución de dos estados para dos pueblos. Porque Bibi, el primer ministro tiene un discurso en contrario. Yo represento el primer ministro, soy vocero oficial del gobierno de Israel. Hoy el primer ministro es también ministro de Relaciones Exteriores, quiere decir, es mi jefe personal. Lo que digo aquí es en nombre del Estado de Israel, oficial. Nosotros queremos llegar a la paz con los palestinos. Esa paz se base
en 2 estados para 2 pueblos, quiere decir un estado judío, un estado palestino. El hecho es que hasta hoy, en los últimos 10 años, los palestinos niegan a negociar con nosotros. Pero voy a agregar una cosita más sobre Jerusalén, porque es un tema muy importante y creo que es el microcosmo de todo ese problema. En Jerusalén, hoy, viven unos 200.000 árabes palestinos. Es una población muy grande que vive, de hecho podrían ser israelíes, muchos de ellos deciden no ser israelíes, quiere decir no recibir la ciudadanía israelí, votan a la municipalidad de Jerusalén, pero no votan en las elecciones generales de Israel. Hicieron una encuesta y preguntaron a esos mismos palestinos que viven en Jerusalén, si mañana llegamos a un acuerdo de paz y repartimos del territorio y podrían elegir si viven en Israel o viven en Palestina. La mayoría de ellos quieren vivir en Israel, no en Palestina. Es decir, los mismos ciudadanos árabes, palestinos de Jerusalén, quieren vivir conmigo y no quieren vivir con los terroristas de Hamas en el otro lado. Porque eso es la pregunta que ha hecho hace unos minutos, es lo más importante. Cuando salimos de Gaza, la idea no era bloquear el aire y mar, y la idea es... No. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos hecho? No hay que decir todo. Hemos salido de Gaza hace 3 años. La idea es una opción para los palestinos controlar un territorio. Vamos a ver cómo ese territorio podría ser un paraíso de los palestinos. La primera vez en la historia, porque nunca existió un territorio que los palestinos controlaban. Vamos a ver qué va a salir de eso. Es que no lo controlan. Una organización terrorista tomó el control con un golpe militar. Ellos mismos mataron 400 representantes de la autoridad palestina del Fatah en ese día y controlaban la franja de Gaza. Lanzaron más de 100.000 misiles de la franja de Gaza a los ciudadanos israelíes. Hicieron cualquier tipo de actividad terrorista con terroristas suicidas y todo. Eso, lo mismo va a ocurrir en la Cisjordania, el margen occidental, lo que llamamos es Judea y Samaria, si hoy retiramos de ahí. La única manera de llegar a un acuerdo es después de negociaciones. Y el único obstáculo a las negociaciones de hoy es la decisión de los palestinos no negociar. Hay varios obstáculos, entre ellos la ocupación y la continua colonización de los colonos judíos en el margen occidental es un obstáculo muy grande, porque no son 10, ni 20, ni 50.000, son más de 500.000 de judíos que están viviendo fuera del territorio de Israel y se han ido a colonizar otro territorio. Eso es parte del problema. Eso es un parte del problema. Eso es 500.000 de personas. Resolver ese problema. O seguimos. La solución no puede ser sigue haciéndolo y el ejército te protege mientras tú sigues expandiéndote constantemente, como si no tuvieras. Esa es una realidad. No, los colonos siguen. Mira, y ahorita hablaste de Jerusalén Oriental, donde hay 200.000 palestinos. Lo que no se le dice al público, o 200.000 árabes. Lo que no se le dice al público es que siguen colonos judíos yendo y expulsándolos de sus hogares tan cerca. Es cierto, vean la página mía para que voy a colgar un par de gente que han sacado los colonos judíos de Jerusalén Oriental. Hablando del público, vamos a Ileana, que tiene al parecer ya usuarios que quieren hablar. Bueno, primero reiterar las gracias a este panel, que ha sido, aunque una discusión con vehemencia, pero enriquecedora. Los lectores lo están agradeciendo, porque es un tema de interés actual que todo el mundo quiere conocer y quiere opinar y escuchar de ambas partes. De la misma manera que nosotros como medios convocamos este debate, quisiéramos ir cerrando la transmisión con una pregunta que pueden contestar por igual los 3 panelistas. La pregunta es: en medio del conflicto que todo el mundo sabe que existe y sin tratar de soslayar nada que sea importante, quisiéramos preguntarle a cada uno de los panelistas cuál es la solución posible, la solución ideal que ustedes ven para este conflicto milenario que por épocas se recrudece como está sucediendo en estos momentos. Yo creo que la única solución es la paz. Y voy a decirlo en una vez, sí, en forma personal. Yo entré en el servicio militar de la Cancillería israelí hace 17 años.
con un objetivo muy claro. Quería participar en el proceso de paz, en las negociaciones de paz con los palestinos. Tenía el privilegio de estar en parte de ese proceso durante el proceso Anápolis. Y lo vi, cómo hemos llegado a un acuerdo de paz. Un acuerdo que podríamos, hace 10 años, terminar ese conflicto histórico, llegar a la paz, verdaderamente a la paz, dejando al lado los grupos terroristas como Hamas, dejando al lado la historia, dejando de una paz entre dos pueblos, terminar ese conflicto. Y vi también la respuesta de los palestinos. Creo que se trata de un liderazgo. A lo mejor la nueva generación del liderazgo palestino va a entender que la existencia de Israel es un hecho y no van a poder llevar un acuerdo de paz como un paso hacia destruir el Estado de Israel. Y vuelvo a ponerlo en la frase muy clara. La solución de paz depende de dos cosas, dos estados para dos pueblos. El Estado judío y el Estado palestino. En el Estado palestino van a vivir solamente palestinos. En el Estado judío van a vivir 20% de ciudadanos que son árabes, que son palestinos, parte del pueblo palestino que son ciudadanos árabes. Son nuestros hermanos, viven con nosotros, son parte del Estado de Israel, tienen representación política, tienen representación en los cortes, tienen representación hasta diplomáticos, embajadores israelíes, árabes que defienden, al igual que yo, la posición del Estado de Israel. Esa solución es la única solución posible para ese conflicto. Cualquier otra oposición, Israel es muy fuerte para defenderse y vamos a seguir defendiéndonos porque el hecho de que un lado es más fuerte que el otro lado no le da más razón al lado débil solo por ser débil. Gracias. Yo creo que la solución coincido con el cónsul en la negociación. Este estado de continua ocupación y opresión en la ocupación por parte del Estado de Israel, los movimientos terroristas dentro de los territorios palestinos, el conflicto armado en la región, a menos que sea con los interventores poderosos como Estados Unidos, Europa, que sirvan de garantes a ese proceso de paz, no vamos a llegar a ningún lado. Si se sientan los palestinos y los israelíes a negociar de ellos mismos, sin ese leverage que pueden traer actores importantes como Estados Unidos, como Europa, Alemania, especialmente Gran Bretaña, Francia, si esos actores no están, el mundo árabe también como garantes de ese proceso de paz, quizás avancemos y vamos otra vez a retroceder. El mundo sí tiene la capacidad de lograr ese acuerdo. Se han logrado otros acuerdos mucho más difíciles en la historia de la humanidad. Así que este no debe ser uno que es imposible de lograr. Simplemente hace falta la voluntad política de todas las partes, incluso de Estados Unidos, de tratar quizás de presentarse como el posible actor con más leverage con ambas partes y el posible actor que pueda ser el garante de lo que se acuerde entre esas partes, pero que ese actor entonces actúe de esa forma y no haga como el disparatada movida de la embajada, que simplemente lo que hace es alejar. Si los palestinos ya no estaban en la mesa de negociación, se acaban de alejar 2 millas más después de esta movida de Estados Unidos. Muy bien, Dircy, a ver, ¿qué tienes tú para? Creo que estamos todos de acuerdo, volvemos al mismo punto. La solución es la solución de dos estados conviviendo uno al lado del otro. Y quiero contar una anécdota. Yo estuve en Israel hace 2 meses, en Jerusalén, me sentía mal, tenía que llamar a un médico. Llamo a un médico, el médico de turno era un médico árabe. Vino al hotel, el médico árabe me recetó un remedio. ¿Dónde lo tenía que comprar? La farmacia. Voy a la farmacia de turno, una farmacia en la zona árabe. Fui a comprar mi remedio en la zona árabe, prescrito por un médico árabe a un visitante judío que estaba en Israel por unos días. Me tomé el remedio y me curé. Con lo cual, en la vida cotidiana, la interacción entre los dos pueblos es algo normal, es algo diario, es algo que la gente vive y que quiere vivir. Muy cierto. Lo que nos falta es, sin lugar a dudas, el compromiso de volver a la mesa de negociaciones y de vuelta de sentarse a solucionar, porque los que sufren aquí son los israelíes y los palestinos, y los que se prohíben y no se permiten disfrutar de una vida como la que podrían vivir y se merecen vivir todos los niños de los dos pueblos. Con lo cual, esperemos que esta iniciativa del presidente Trump
haga convencer al liderazgo palestino de una vez y por todas aceptarse a sentar en la negociación, a resolver de una vez por todas este conflicto. Bueno, lo que se ha visto acá ya para cerrar esta discusión es que evidentemente hay opiniones diversas, hay opiniones incluso encontradas, pero esta última respuesta lo que significa es que, como siempre en todos los conflictos más difíciles, la paz es finalmente la que tiene que mandar y la que tiene que estar en el medio de lo que todas quieren los estas pueblos, diferencias, ¿no? ambos pueblos, el pueblo israelí en masa y el pueblo palestino en masa, eso es lo que quieren. Si eso es lo que Y esa es la- verdaderamente queremos, pues entonces tenemos un paso de avance, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que está lamentablemente las clases políticas en ambos lados es lo que afectan este proceso. Queremos entonces agradecer a todos nuestros usuarios a esta hora, ya sea de noche, de día, en todas partes del mundo, que nos hayan visto, y por supuesto a nuestros invitados, como lo dijo Ileana, invitados de lujo, conocen como nadie el tema, lo han vivido, lo han sufrido por supuesto, y esperamos que nos sintonicen en una próxima oportunidad, que entren con nosotros a Diario Las Américas. Mil gracias.